La Organización Mundial de la Salud indica que los alimentos que contienen bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas nocivas causan más de 200 enfermedades que van desde la diarrea hasta el cáncer. Por este motivo hay que tener cuidado de no mezclar utensilios en la cocina. Es decir, si se cortó carne con un cuchillo, hay que lavarlo antes de cortar con él frutas o verduras. Diversos estudios señalan que los alimentos crudos como las carnes rojas de ave y el pescado pueden contener microorganismos peligrosos que podrían pasar a otros durante su preparación y conservación. Para evitarlo, se recomienda separarlos cuando están crudos del resto de la comida. Al cocinarlos es necesario consumirlos al momento, debido a que, al irse enfriando, se empiezan a contaminar con bacterias. Es posible que los alimentos cocidos se contaminen al almacenarlos con aquellos que están crudos. Por eso es importante no juntarlos y guardarlos por separado. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Hoy nos acompaña en el estudio la doctora Criselis Gómez Bolívar, médico gastroenterólogo. Vamos a hablar sobre la higiene de los alimentos, porque es tan importante comenzar con una buena higiene de los alimentos para tener una buena higiene gastrointestinal. Gracias por acompañarnos, bienvenida. No, muchísimas gracias por la invitación, además de tocar y la escogencia de este tema que siempre es propicio, ¿no? Propicio comentarlo porque es atemporal totalmente. Y realmente, como tú lo dices, si nosotros tomamos las medidas pertinentes y en todo esto de prevención, por supuesto que lo que queremos es evitar las infecciones o las enfermedades gastrointestinales. Muy importante, a veces pensamos que estamos lavando bien los alimentos, que lo estamos haciendo de manera adecuada, pero resulta que no. Incluso la pandemia nos enseñó que no sabíamos lavarnos muy bien las manos. Entonces, ¿cómo estamos haciendo realmente con los alimentos? Sí, fíjate que las enfermedades de transmisión alimentaria o las enfermedades transmitidas por alimentos constituyen uno de los principales problemas de salud pública y eso es importante recordarlo. Bueno, además de toda esta onda que ya andamos en pandemia, en epidemia, porque definitivamente ocurre un quiebre en lo que es las diferentes fases, en alguna de las diferentes fases o en muchas oportunidades, de la cadena alimentaria. Es decir, que desde esa producción primaria del alimento hasta que llega a nosotros como comensales a nuestra casa, ¿no? Entonces, todas esas alteraciones que pueden ocurrir en esa cadena alimentaria van a repercutir evidentemente en la salud pública y en un daño económico a la población, al gobierno como tal, y que eso, pues, estos dos eventos pueden a su vez condicionar desconfianza en los centros o establecimientos de dispensa de alimentos o de restaurantes, cafeterías, etcétera, y que si realmente se cumplen las medidas sanitarias como deberían cumplirse, puede conllevar hasta el cierre de estos lugares de ventas de comida, ¿no? Entonces, esto es súper importante que nosotros lo tengamos en cuenta y que de todas estas medidas, lo afortunado o lo afortunados que somos es que podemos conseguir las medidas preventivas para lograr todo este buen aseo de la ¿Cómo hacer una buena manipulación de los alimentos desde casa? ¿Cómo hacerlo de la manera correcta? Realmente, ¿cómo debemos lavar los alimentos? A veces lo colocamos en el chorro, pasamos un poco, lo sacamos y listo. Y a veces lo servimos a la mesa, incluso vegetales que comemos crudos. ¿Cómo hacerlo? Es así, bueno, la manipulación de alimentos también es un acto que todos hacemos en el día a día, ¿no? Indistinto de la ocupación que nosotros realicemos. Ahora, que se puede presentar, por supuesto, en los profesionales de la gastronomía, nosotros mismos en nuestra casa o en empleados obreros de industria alimentaria. Y eso que tú dices es uno de los principales errores que se cometen en la casa. El hecho de lavar las verduras, el hecho de lavar las frutas que comemos o que consumimos crudas, por supuesto, y entonces lavamos directo del grifo y no estamos haciendo nada, como siempre les digo, si nosotros consumimos agua potable, agua filtrada, agua hervida, y estamos limpiando nuestros alimentos de forma errónea directo del grifo. Entonces, ¿cuál es la mejor forma? Como siempre le digo, debemos combinar medidas. Yo creo que esa definitivamente es la clave en la prevención de las enfermedades. ¿Cuáles son esas medidas que podríamos combinar? Bueno, utilizar precisamente el agua potable, el agua que consumimos, que es hervida, que es filtrada, y podemos utilizar agua y jabón perfectamente cuando nosotros lavamos verduras o frutas o cualquier tipo de vegetal que vayamos a utilizar. Puede ser utilizada, eso sí, siempre y cuando
cuando se retire adecuadamente el detergente que estemos utilizando y combinarlo más allá del vinagre que es tan conocido, que utilizamos en la limpieza, incluso para ocasionar brillo en muchas superficies, pues no es tan eficaz como antimicrobiano. Eso se ha dicho de hace mucho tiempo. Lo más eficaz es utilizar el cloro, la lejía, el hipoclorito, ¿ok? Eso sí, sin colorantes, sin olores, y el de 3.5% es el que se sugiere. Ya nos están llegando preguntas incluso del Helicobacter pylori que siempre nos consultan a través de las redes sociales. Estamos conectados en las redes sociales como @salud_gb y como @DanielaJSalas. La cuenta de nuestra especialista @gastropisosalud. Hoy nos sigue acompañando Criselis Gómez Bolívar en la próxima parte para hablar sobre la higiene de los alimentos, médico gastroenterólogo. Ya regresamos con más.